El día de hoy nos encontramos a 6 de marzo del 2023. Por increíble que parezca, Lorenzo Córdoba ahora saca un video en sus redes sociales en donde pues le suplica a la ministra Norma Piña y a los demás ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que echen para atrás lo aprobado ya por el Congreso. Me refiero al Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay varias publicaciones que hablan respecto a esta controversia que el INE ya había presentado en contra del Plan B, porque según lastima la democracia, cuando sabemos que lo único que hace es eliminar la élite dorada del INE y también quitarle los privilegios a estos consejeros electorales que cobran millones de pesos al año. Bueno, pues es a través de su cuenta de Twitter donde Lorenzo Córdoba asegura lo siguiente: en los próximos días promoveremos una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia decida si son constitucionales tanto el contenido del Plan B como la manera en el que se desarrolló el proceso legislativo. Imagínense, o sea, no tiene absolutamente nada que ver el INE con todo esto. Es el mismo discurso de la oposición, lo que ha dicho el PRI y el PAN. Y luego dice: confío plenamente en la objetividad e independencia de la Corte. ¿Este es un mensaje a la población o es una súplica que le hace al Poder Judicial para que este Plan B sea aprobado o no? ¿Qué tal? El pasado viernes entraron en vigor una serie de reformas legales que modifican de manera drástica a la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, poniendo así en riesgo a miles de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa y, por ende, la confiabilidad de los múltiples procedimientos que integran a los procesos electorales en nuestro país y que nos han permitido elecciones ciertas y confiables. La entrada en vigor del llamado Plan B tuvo algunos efectos inmediatos, entre los que destaca el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario ejemplar a quien el Instituto y la democracia mexicana le deben mucho. Ese cese fue ordenado por la reforma a partir de la publicación del decreto, es decir, incluso antes de la entrada en vigor del mismo, lo que evidencia, entre muchas otras cosas, la vulneración a la autonomía del INE y también el desaseo legislativo de esa reforma. El INE siempre ha respetado y respetará el Estado de Derecho, la legalidad, la división de poderes y las normas, aunque sean regresivas e inconstitucionales. Por ello, ya comenzamos a acatar lo que esta nueva legislación arbitraria y antidemocrática nos obliga a hacer, en tanto las instancias judiciales correspondientes no la declaran inconstitucional. El mismo viernes, según lo ordenado en el régimen transitorio de la reforma, el Consejo General del INE sesionó para aprobar dos acuerdos. Por un lado, la designación de un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva y, por otro, la creación de un comité técnico para la instrumentación de la reforma, integrado por 7 consejeros y consejeras que permanecerán en sus cargos por algunos años más. Ese comité será el encargado de planear y ejecutar las acciones ordenadas en las nuevas leyes, en tanto se resuelven las impugnaciones que se han interpuesto ya y las que se han anunciado en contra del Plan B. Así, se abre, además, la posibilidad de que aquellos trabajadores del instituto o cualquier ciudadano que considere afectados sus derechos puede impugnar esos acuerdos, pues están acordes a normas claramente inconstitucionales. Desde el momento de la publicación de estas reformas, el INE inició la batalla jurídica en defensa de la institución, del sistema electoral general, de los derechos laborales de nuestro personal y en general de la democracia, comenzando con un juicio electoral en contra de la destitución del secretario ejecutivo, que no puede ser removido por una mayoría legislativa que vulnere la autonomía constitucional del INE. Además, en los próximos días, promoveremos una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no, tanto el contenido de la reforma como la manera en que se desarrolló ese desasiado proceso legislativo. En lo personal, tengo la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma no subsistirá la prueba a la que será sometida ante los tribunales de la República. Confío en que el Poder Judicial habrá de restablecer el orden constitucional y democrático en nuestro país. Es el tiempo de la Corte, y estoy seguro de que las ministras y los ministros actuarán con responsabilidad e independencia como los auténticos guardianes de la Constitución que están llamados a ser.
La defensa de la democracia seguirá siendo la prioridad en las semanas por venir, independientemente de las descalificaciones y actos de intimidación que lamentablemente se emprenden desde las más altas esferas del poder. Les invito a mantenerse atentas y atentos al proceso judicial en torno al Plan B, pues eso determinará cuáles serán las reglas que normarán los procesos electorales en el futuro en nuestro país. Por ello, infórmate, involúcrate y participa, porque Bueno, pues yo creo que quedó más que claro. Nada más le faltó que se arrodillara y que le dijera a los ministros que por favor declaren inconstitucional este plan B, esta reforma electoral aprobada. ¿Cómo puede ser inconstitucional? ¿Cómo puede ser ilegal si el propio Congreso lo aprobó? Existe una narrativa desde la oposición, y no sé si ustedes se han percatado, pero todo lo aprobado, por decir la ley a la industria eléctrica, inconstitucional. La reforma electoral, inconstitucional. ¿Cuándo pasaba este tipo de controversias constitucionales a ser discutido incluso hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En los sexenios de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón. Nunca. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, todo lo que aprueban los legisladores de Morena, todo es inconstitucional, todo está mal. Está hasta las propias palabras de Lorenzo Córdoba, desasiado, ¿no? Un proceso viciado, desasiado. No saben los legisladores de Morena, no sabe el presidente. Esto antes no ocurría. Las controversias constitucionales, los amparos a una ley, nunca se les otorgaba o nunca eran otorgadas a las personas si era que lo presentaban. Siempre entraban en vigor. Y ahora, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el Congreso en su mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de Morena y sus aliados, o los partidos aliados a Morena, han cambiado muchas leyes y todo es declarado inconstitucional, todo entra a un amparo. El Poder Judicial haciéndole cancha a estos opositores al país. Esto nunca sucedía, les vuelvo a repetir. Siempre, un ejemplo muy claro, Enrique Peña Nieto propuso sus reformas estructurales, todas fueron aprobadas y nadie presentó, o si la presentaron, nunca pasó de ahí, tan solo presentar una queja por ser inconstitucional, supuestamente. En el sexenio de Peña Nieto hicieron modificaciones al INE y nadie reclamó. Bueno, la oposición en ese entonces, Morena, pues había reclamado, presentaba los recursos y no eran tomados en cuenta. Este proceso que nosotros estamos viviendo en México, pues está tomando su tiempo, era algo esperado, obvio, porque desgraciadamente tanto el Poder Judicial y en este caso hasta el INE, el órgano electoral, pues se ve que actúan con una clara tendencia a favorecer a la derecha en nuestro país. Eso queda más que claro. Pero se les olvida que para el próximo sexenio se van a renovar ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se van a renovar otros consejeros electorales. Y esos, ahí yo les diría a todos ustedes que nosotros tenemos el poder de cambiar toda esta situación. ¿Cómo? Votando con una mayoría absoluta por los diputados de Morena y los senadores de Morena. Para que estos malandrines dejen de estar pues fregando a la nación, jodiendo a los mexicanos. Esa es la realidad. El próximo sexenio habrá cambios en los ministros, 3 ministros si no mal recuerdo, habrá cambios también a otros consejeros electorales y muy probablemente hasta los del tribunal van a tener que ser, van a llegar a su término y van a sustituirlos otros magistrados. ¿Y quiénes tendrán esa responsabilidad de asignarlos? Los legisladores. Actualmente vemos este contrapeso, como le llama la oposición, por medio de la Suprema Corte de Justicia, algunos jueces también, pero todo eso puede cambiar radicalmente y si nosotros, los mexicanos, nos proponemos
de verdad a hacer un cambio en nuestro país. Tenemos que darle esa mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que se siga, deje de estarse minando el camino a la transformación que tanto necesita nuestro país. Esa es la realidad. Y si nosotros nos vamos a lo que ha sucedido últimamente en la Suprema Corte de Justicia, apenas 2 meses al frente de la Suprema Corte, la ministra priista Norma Piña liberó las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, las de Palomino, liberó a Rosario Robles y ahora libera a Juan Collado. Todo parece ser una estrategia, un plan para retar al presidente López Obrador, para que él actúe contra el Poder Judicial y entonces luego la oposición diga: AMLO es un dictador, es un autoritario. Y las muestras los vamos a ver en los próximos días. Aquí hay este comentario que muy probablemente va a suceder. Mientras Norma Piña libera narcos a Cabeza de Vaca, a Collado, a Rosario y las cuentas de Cárdenas, Palomino y García Luna, los medios solo hablan de tesis plagiada. Se descubre que la Suprema Corte de Justicia dará libertad también a Murillo Karam, exonerará a Tomás Herón y a César Duarte. Pues esa es la realidad. Y un claro ejemplo es lo que acabamos de ver en el juicio Genaro García Luna. Estados Unidos congeló sus cuentas. Estados Unidos tiene el dinero de García Luna. Ya lo encontró culpable a Genaro García Luna. Lo va a sentenciar muy probablemente a cadena perpetua. Y en nuestro país, que le liberen las cuentas. Imagínense ustedes. Yo creo que ahí queda más que evidenciado de qué lado está el Poder Judicial en nuestro país, en México. De verdad, algo lamentable. Lamentable. Y ahora, pues Lorenzo Córdoba lanza su video. De verdad, es increíble. Dicen que respetan la ley. Mentiras, puras mentiras. Ahí está su salario. La ley había dicho que nadie puede ganar más que el presidente. Meten amparos, buscan algún pretexto legal para ser amparados y estar violentando la ley. Ya la ley cambió y dijo que Edmundo Jacobo, su secretario ejecutivo, tiene que irse. Y también ya lo quieren volver a meter con ayuda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con ayuda también del Tribunal Electoral. Pero ¿saben qué? Les vuelvo a repetir, esto solo es transitorio. Los opositores ahorita celebran que Norma Piña sea la ministra presidente y les puede funcionar este alegato unos meses nada más, unos años tal vez. Pero les vuelvo a repetir, para el próximo sexenio vendrá la renovación de otros ministros de la Suprema Corte de Justicia y si Morena está, que es lo más probable, está gobernando, pues va a ser propuesto por Morena y va a ser ratificado, si tiene la mayoría absoluta, por Morena. ¿Y ahí qué va a hacer la oposición? Bueno, se va a poner muy interesante y vamos a ver rabiar a los panistas, priistas, perredistas, mesistas y obviamente Tribunal Electoral, a los consejeros electorales, y ahí sí vamos a poder ver una transformación y que los cambios se logren cada vez más rápido. Esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video.